Neurociencia y mindfulness. ¿Qué vamos a descubrir? Bien, en esta píldora formativa vamos a descubrir la perspectiva educativa y concepto de plasticidad, una puerta abierta. Conceptos básicos de neuroplasticidad y mindfulness. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando practicamos mindfulness? Neuroplasticidad, un nuevo paradigma para la educación. Desde la perspectiva educativa, el concepto de plasticidad cerebral constituye una puerta abierta a la esperanza porque implica que todos los alumnos pueden mejorar. Aunque existan condicionamientos genéticos, sabemos que el talento se construye con esfuerzo y una práctica continua. Y nuestra responsabilidad como docentes radica en guiar y acompañar a los alumnos en este proceso de aprendizaje y crecimiento continuo, no solo para la escuela, sino también y sobre todo para la vida. Desde el punto de vista educativo, resulta trascendental la demostración de que el mero pensamiento provoca la neuroplasticidad. La plasticidad cerebral permite, a través de un entrenamiento mental adecuado, que nuestro perfil emocional pueda cambiar y afectar de forma positiva a nuestra vida. Como docentes, se han de generar creencias adecuadas en los alumnos, que les permita justamente afrontar las dificultades como retos que son. Hay estudios que relacionan la plasticidad con la dopamina, siendo un neurotransmisor muy importante en las implicaciones justamente educativas, porque intervienen en procesos de gratificación y motivación que son fundamentales en el aprendizaje. Se ha demostrado que el pensamiento positivo está asociado al córtex prefrontal del hemisferio izquierdo y que en esta situación se libera dopamina que activa los circuitos de recompensa. En la práctica educativa, los docentes deben conocer cómo activar este sistema de gratificación de la dopamina y se logra con gestos, miradas o conductas agradables. Nuestro lenguaje no verbal desempeña un papel muy importante en la transmisión de componentes emocionales. Además, como ya hemos comentado anteriormente, lo novedoso siempre motiva, ¿no? Y facilita el aprendizaje. Conceptos de neuroplasticidad. La última revolución en la neurociencia nos dice que tu cerebro, tanto en su estructura como en su actividad, no es algo fijo que no puedas modificar, sino que, por el contrario, es muy moldeable, lo que se denomina neuroplasticidad. La neuroplasticidad consiste en una variedad de procesos entre los que destacan crear nuevas neuronas, crear nuevas conexiones entre las neuronas y reactivar circuitos neuronales, así también como eliminar o al menos enfriar circuitos y conexiones neuronales. La neuroplasticidad es conocida como plasticidad cerebral o neuronal y hace referencia al modo en el que nuestro sistema nervioso cambia a partir de su interacción con el entorno. Ni siquiera en el caso de los gemelos monocigóticos, esta interacción es idéntica, lo cual significa que cada persona percibe el mundo y actúa sobre él de una manera diferente, dependiendo de la secuencia de contextos que le toque vivir. Además, la plasticidad neuronal no es algo que tarde mucho en producirse. Ocurre de manera constante, en tiempo real e incluso mientras dormimos. Constantemente estamos recibiendo un torrente de estímulos y estamos emitiendo un flujo constante de acciones que modifican el entorno. Y todos estos procesos hacen que nuestro encéfalo se vaya modificando.
Cuando un grupo de neuronas se activan a la vez, estas tienden a mandarse información entre sí. Si este patrón de activación se repite con cierta frecuencia, estas neuronas no solo se mandan información, sino que tienden a buscar una unión más intensa con las otras que se activan a la vez, volviéndose más predispuestas a mandarse información entre ellas. Este aumento de la probabilidad de activarse juntas se expresa físicamente en la creación de ramificaciones neuronales más estables que unen a estas células nerviosas y las vuelven físicamente más próximas, lo cual modifica la microestructura del sistema nervioso. Tal y como descubrió el médico español Santiago Ramón y Cajal, el cerebro no está compuesto por una maraña de células compactadas que forman una sola estructura, sino que son cuerpos microscópicos con autonomía y físicamente separadas las unas de las otras, que van enviándose información sin llegar a unirse entre sí de manera definitiva. Son individualidades morfológicas. Con tu conducta y tu pensamiento puedes modificar tu cerebro, disminuyendo en lo que te hace infeliz y aumentando en lo que te hace feliz. Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en Fisiología en 1906, dice que el ser humano puede ser el escultor de su propio cerebro si se lo propone. En cuanto al tema del cerebro y de la neuroplasticidad, observamos en la figura 2 hemisferios del cerebro en cuanto a un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. La corteza cerebral puede dividirse en dos hemisferios claramente delimitables a derecha e izquierda, además de varios lóbulos cerebrales diferentes. Vemos las áreas que están relacionadas con la atención. Cómo la atención está integrada por componentes perceptivos, motrices y motivacionales. Su neuroanatomía se distribuye en diferentes regiones cerebrales, subcorticales y corticales. Por un lado tenemos el córtex prefrontal. Su función es ejecutiva, se refiere a las habilidades y aptitudes cognitivas, como lo es la capacidad de anticipación, la fijación de metas y el inicio y mantenimiento de la acción, la toma de decisiones y la inhibición de la conducta, la planificación en base a la memoria, la capacidad de modificar nuestras estrategias o la de elaborar conceptos e ideas abstractas. La corteza prefrontal tiene importantes conexiones con una gran cantidad de regiones cerebrales, tanto como corticales como subcorticales. Por ejemplo, el sistema límbico, los ganglios basales, el hipocampo, el tálamo y el resto de los lóbulos frontales. Es por ello por lo que influye en y se ve influida por una gran cantidad de informaciones provenientes de muy diversas regiones, resultando imprescindible para la correcta gestión de la conducta y de nuestros recursos. En cuanto al córtex parietal posterior, se corresponde a las áreas de Brodmann, participando en la integración de la información visual y somatosensorial, los impulsos de la piel, tales como, por ejemplo, el calor, el frío, el dolor, el tacto. Todo ello se interpreta. Luego tenemos el giro fusiforme, que es parte del lóbulo temporal. Es responsable en gran medida solo para percibir la presencia de un rostro. Incluso los objetos no vivos que se asemejan al rostro causarán en esta región para que se pueda activar. Luego tenemos la sustancia reticular, donde se destaca el SARA,
el sistema de activación reticular ascendente. Esta formación reticular controla los niveles de conciencia y el despertar. Las múltiples vías ascendentes que transmiten información sensitiva a los centros superiores son canalizadas a través de la formación reticular, que a su vez proyecta esta información a los núcleos inespecíficos del tálamo, subtálamo e hipotálamo, ganglios basales, y de manera subsecuente a diferentes partes de la corteza cerebral, lo cual tiene una influencia notable en el despertamiento cortical, atención y alerta a estímulos sensoriales aferentes. Así, los diferentes grados de vigilia parecen depender del grado de activación de la formación reticular. El SARA, que les dije recién, el sistema de activación reticular ascendente, es una región amplia del cerebro que incluye a la formación reticular y a sus conexiones, siendo responsable de la regulación del estado de vigilia y las oscilaciones diurnas nocturnas. En conclusión, el SARA es una especie de red neuronal que ejerce influencia excitadora en todo el cerebro. La atención representa uno de los factores cruciales en la crisis educativa actual. Su orientación, guiada a través de los actos voluntarios, nos conduce a la concentración. Analicemos qué revela la moderna neurociencia cognitiva sobre su localización en el cerebro, la existencia de ciclos clave, la influencia de componentes químicos y biológicos o los factores que centran nuestra atención. La atención constituye una focalización de nuestra conciencia que permite filtrar la información de forma adecuada. Nuestro organismo requiere un mecanismo neuronal que lo regule y lo focalice, dado que la capacidad de nuestro cerebro para procesar información sensorial es más limitada que la capacidad de sus receptores para captar el entorno. Es decir, la información entrante supera la capacidad de procesamiento de nuestro sistema nervioso. Este mecanismo imprescindible es la atención. Existen ciclos clave de nuestro cerebro que oscilan entre 90 y 110 minutos y nos permiten mantener la atención. Diversos estudios demuestran que la atención sostenida solo puede mantenerse durante cortos periodos de tiempo que no superen los 15 minutos. Como el aprendizaje de nuestros conceptos o destrezas requiere un tiempo de procesamiento y asimilación, los docentes deberíamos organizar nuestros contenidos en bloques que no superaran los 20 minutos. Después de cada bloque, para facilitar el aprendizaje y optimizar justamente esos ciclos de atención, deberíamos invertir unos minutos en reflexionar sobre lo explicado o en descansar. Neuroplasticidad y mindfulness. ¿Qué sucede en el cerebro practicando mindfulness? Diferentes estudios científicos demuestran que quienes son practicantes habituales de atención plena tienen mayor densidad neuronal, mayor bienestar, son más eficientes en su trabajo y son menos propensos a sufrir depresión o ansiedad. En un estudio realizado en el 2012 por Wendy Hasenkamp, psicóloga, neurocientífica, y junto a su equipo de colaboradores del Mind and Life Institute, revisaron de manera detallada lo que sucede en el cerebro de las personas que practican mindfulness. En su estudio ha utilizado resonancia magnética funcional para examinar la actividad cerebral de 14 personas mientras practicaban su ejercicio de mindfulness como práctica de atención enfocada y que tiene que ver con dirigir la atención de manera voluntaria,
o sea, consciente, hacia algún aspecto de la experiencia, como no es la sensación de la respiración o las sensaciones del cuerpo en general. En este estudio, en concreto, se focalizó justamente en la respiración. Su estudio está permitiendo, gracias a las nuevas técnicas de neuroimagen, desarrollar un mejor conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro humano y sobre su plasticidad. Y vamos a ver cuáles son esos pasos de la neuroplasticidad. Tras analizar los resultados a través de esta resonancia magnética funcional, Hasenkap describió varios pasos que sigue nuestra actividad cerebral al practicar mindfulness. Por ejemplo, tenemos en el paso 1 la mente divagando. El primer paso, que definió como mind wandering, se trata de cuando la mente está divagando, estamos soñando despiertos y nuestra mente no está enfocada en algo en concreto, en algo en particular. En ese momento, en el grupo de estudio se iluminaba la corteza cingulada posterior y la zona precúneo en el lóbulo parietal superior del cerebro. Luego tenemos la conciencia de la distracción, cuando nos damos cuenta de que la atención no está enfocada en el objeto del ejercicio. Se activan entonces las áreas relacionadas con el control ejecutivo. Es decir, al darnos cuenta de que estamos divagando, se ilumina el área de la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior, una región muy importante para la autorregulación y el autocontrol. Luego, en el paso 3, la reorientación de la atención. En este paso se activan dos áreas prioritarias. Uno, la corteza prefrontal dorso-lateral, que se encuentra en la parte frontal del cerebro, y el lóbulo frontal. Y luego tenemos el lóbulo parietal inferior. Estas zonas nos permiten salir de la distracción y reorientar nuestra atención a las sensaciones de la respiración. Foco en la respiración. Al mantener la atención en la respiración, se activa la corteza prefrontal dorso-lateral. Se trata de una región que se activó al redirigir la atención a la respiración. En el punto 3, al mantener el foco en la respiración, la corteza prefrontal dorso-lateral continúa activa. Este área está directamente relacionada con la atención y con la memoria de trabajo. Este proceso de activación de redes neuronales es cíclico, es decir, tras centrar el foco en la respiración aparece alguna distracción, pensamientos, recuerdos, y perdemos la concentración en la respiración, cambiando el foco de atención, volviendo al punto 1, divagando, soñando, despiertos. Tras ello, volvemos a darnos cuenta de que hemos perdido el foco de atención y a mantener el foco en la respiración. Al repetirse la secuencia de forma cíclica mediante mindfulness, entrenamos la capacidad de redirigir y mantener la atención y la capacidad para regular nuestros estados internos.